Hola, buen día. Bien, hoy vamos a trabajar con el tema de la comunicación, ¿sí? Esto pertenecería a la carátula del ámbito del discurso dentro de lo que es la carpeta de la materia de prácticas del lenguaje, ¿sí? Bien, cuando hablamos de comunicación nos referimos a un tema global, ¿sí? Que abarca varios subtemas diferentes. Cuando hablamos de comunicación, entonces, vamos a estar hablando tanto del circuito básico de la comunicación, como de las funciones del lenguaje, el circuito ampliado y las variedades lingüísticas. Sin embargo, solamente nos vamos a ocupar del primero en la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar del circuito básico. Todo lo demás lo vamos a dejar para otras clases. Bien, eh, antes de comenzar a hablar exclusivamente del circuito básico, deberíamos saber un poquito qué es la comunicación, ¿sí? A modo introductorio. Bueno, básicamente la comunicación es una característica fundamental del ser humano, ¿sí? El ser humano es un ser social, por lo cual necesita relacionarse con las otras personas, ¿sí? Para su supervivencia necesita poder interactuar con los demás, ya sea a través de palabras o ya sea para comunicar otro tipo de mensajes, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos del circuito básico, vamos a estar hablando de cuáles son los elementos mínimos que necesito para que pueda existir una comunicación, ¿sí? Esos elementos van a ser 6. Voy a necesitar 6 cosas para que pueda suceder esto. En primer lugar, para que haya una comunicación, voy a necesitar alguien que le diga algo a otra persona. Por lo cual, esa persona que diga algo va a ser lo que conocemos con el nombre de emisor, ¿sí? Voy a tener algo que se está diciendo, algo que se quiere comunicar. Eso va a ser el mensaje. Y ese mensaje le va a llegar a la otra persona que lo va a recibir. Esa persona que lo reciba va a llamarse receptor. Por otro lado, el mensaje me va a hablar sobre algún tema en específico. Ese tema va a ser el referente. Y además el mensaje me va a llegar a mí a través de algún medio, ¿sí? ¿Cómo voy a recibir ese mensaje? Bueno, ese medio por el cual lo voy a recibir es lo que yo voy a llamar canal. El canal puede subdividirse en 3 categorías, ¿sí? Según a través de qué sentido lo percibo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un cuento o estoy pasando por la calle y veo un semáforo, ahí lo voy a percibir a través de la vista, por lo cual voy a estar hablando de un canal visual. En cambio, si yo por ejemplo estoy escuchando un audio de WhatsApp o estoy escuchando la radio, bien, lo voy a percibir a través del sentido de la audición, por lo tanto voy a estar hablando de un canal auditivo, ¿sí? También puede darse una combinación de ambas. Por ejemplo, si estoy mirando una película, ¿sí? Ahí estoy viendo y escuchando lo que sucede. Por lo tanto, voy a combinar ambas categorías anteriores y voy a estar hablando de un canal audiovisual, ¿sí? Por último, voy a tener lo que se denomina el código. Bien, el código va a ser básicamente el sistema que utiliza, ¿sí? Para elaborar el mensaje, la manera de codificar, de encriptar, el tipo de lenguaje que usa en ese mensaje, ¿sí? Básicamente puede ser un idioma, por ejemplo el español podría ser un código. Todos los idiomas van a corresponderse al código verbal porque utilizan palabras para poder comunicarse. Pero sin embargo existen otros códigos que no utilizan palabras. Esos son los que denomino códigos no verbales. Por ejemplo, si estoy hablando en lenguaje de señas, o por ejemplo estoy haciendo algún gesto o mediante alguna acción estoy intentando comunicar algo, o podría ser por ejemplo el caso del semáforo que mencionamos anteriormente, donde los diferentes colores me van a indicar qué acción debo realizar, ¿sí? Si debo detenerme, si debo cruzar la calle. Entonces, hay diferentes tipos de lenguajes. Aquellos que utilicen palabras, es decir, los idiomas, van a ser el código verbal. Pero aquellos que no lo utilicen y utilicen otro código en su lugar, van a ser códigos no verbales, ¿sí? Bien, acá van a tener una breve definición de cada una
para que puedan copiarlo en la carpeta. Esto lo que pueden hacer es detener el video para poder copiarlo, ¿sí? Avanzo a un caso de ejemplo, ¿sí? Si tuviera que analizar una situación, en este caso, Melissa le manda un WhatsApp a Julieta que dice: che, ¿nos juntamos a cenar hoy? Bien, en este caso tendría que reconocer cuáles son cada uno de los elementos del circuito básico de la comunicación que intervienen en esta circunstancia. Bien, el emisor, ¿quién sería? ¿Quién va a ser el que va a mandar el mensaje? Y Melissa, ¿sí? El mensaje que va a llegar va a ser: che, nos juntamos a cenar hoy, tal cual está escrito ahí, ¿sí? El receptor, la persona que lo recibe, va a ser Julieta. El referente va a ser el tema del que habla el mensaje. El referente siempre es más general, el mensaje es específico, es concreto, es lo que se dice ahí. Pero el referente va a ser algo mucho más general. En este caso podría ser, por ejemplo, reunión, cena o juntada, ¿sí? El canal es el medio a través del cual lo vamos a percibir. Dice que le manda un WhatsApp y no aclara, no especifica que sea un audio, por lo cual podemos asumir que es un mensaje de texto, ¿sí? Por lo cual vamos a estar hablando de un canal visual. Y el código evidentemente utiliza palabras para poder comunicarse, por lo cual estamos hablando de un código verbal, ¿sí? Bien, esto fue la explicación del circuito básico de la comunicación y un ejemplo para que pudieran verlo en una situación concreta. Si tienen alguna duda me escriben a través del foro, y en la próxima clase vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje dentro de esto que es la comunicación, ¿sí? Que tengan un buen día.